quiero que prestes mucha atención a lo que voy a decirte hoy, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que cuidas tu salud, especialmente si tienes más de 50 años. Hoy vamos a hablar de algo que muy pocos médicos explican con claridad, algo que afecta a millones de personas en todo el mundo y que en muchos casos avanza en silencio durante años sin que la persona se dé cuenta de lo que está ocurriendo dentro de su cuerpo. Hablamos de la salud de las venas, de las piernas y de una vitamina que la mayoría de las personas desconoce, que tiene un papel fundamental en mantener esas venas limpias, flexibles y funcionando correctamente. Circulaciones alas. Soy el doctor Fujimoto, médico con más de 30 años de experiencia en medicina preventiva, nutrición clínica y salud del adulto mayor. Glucolaciones alas. A lo largo de mi carrera he visto a miles de pacientes que llegaron a mi consulta con problemas en las piernas, con pesadez, con hinchazón, con venas inflamadas, con calambres nocturnos, con sensación de ardor o de entumecimiento, articulaciones alas. Y en la gran mayoría de los casos, el origen de esos problemas no era lo que ellos pensaban. No era simplemente la edad, no era solo el sedentarismo. Había algo más, algo que nadie les había explicado, algo que tenía que ver con una deficiencia nutricional específica que estaba debilitando sus venas desde adentro. Y hoy quiero contarte todo lo que sé sobre este tema. Quiero explicarte qué es lo que le pasa a las venas de las piernas después de los 50 y 60 años, cuáles son los errores más comunes que la gente comete y que aceleran ese deterioro, qué señales debes observar en tu propio cuerpo. Glutamina secreta, ese nutriente que muchos subestiman, que puede marcar una diferencia enorme en la salud de tus venas y de todo tu sistema circulatorio. Pero antes de entrar en los detalles, déjame hacerte una pregunta directa. ¿Tienes sensación de pesadez en las piernas al final del día? Lucaciones. ¿Se te hinchan los tobillos o los pies después de estar mucho tiempo de pie o sentado? ¿Ves venas azuladas o moradas que sobresalen en tus pantorrillas? Circulaciones. ¿Sientes calambres en las piernas por las noches que te despiertan del sueño? ¿Notas que la piel alrededor de los tobillos se ha vuelto más oscura, más seca, o que tienes pequeñas varices que antes no tenías? Circulaciones. Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, entonces este vídeo es especialmente importante para ti. Moleculaciones Y si todavía no tienes ninguno de estos síntomas, este vídeo también es para ti, porque la prevención siempre es mejor que el tratamiento. Permíteme comenzar explicándote algo fundamental que muchas personas no saben. Las venas tienen una tarea muy difícil. Tienen que llevar la sangre desde abajo, desde los pies y las pantorrillas, hacia arriba, hacia el corazón, y lo hacen en contra de la gravedad. Eso significa que necesitan estar en muy buenas condiciones para hacer ese trabajo correctamente. Las venas tienen en su interior unas pequeñas válvulas como compuertas diminutas que se abren y se cierran para asegurarse de que la sangre fluya en una sola dirección hacia arriba y no regrese hacia abajo. Las células funcionan bien, la circulación es eficiente y las piernas se sienten ligeras y sin molestias. Las células se debilitan cuando las paredes de las venas pierden elasticidad, cuando la sangre empieza a acumularse y a circular mal, comienzan los problemas. Y aquí viene algo que muchos de mis pacientes no saben con el paso de los años, especialmente después de los 50. Las venas naturalmente pierden parte de su elasticidad. Las paredes venosas se vuelven más rígidas, las válvulas se vuelven menos eficientes y la circulación en las piernas se vuelve más lenta. Esto es un proceso normal del envejecimiento. Pero lo que no es normal, lo que no tiene por qué ocurrir, es que ese proceso se acelere de forma dramática debido a factores que podemos controlar. Y uno de esos factores es precisamente la deficiencia de ciertos nutrientes esenciales que las venas necesitan para mantenerse fuertes y limpias. Articulaciones. Ahora bien, cuando hablo de limpiar las venas, quiero que entiendas bien qué significa eso, porque no estoy hablando de magia ni de remedios milagrosos. Estoy hablando de un proceso fisiológico real. Las venas, como todos los vasos sanguíneos del cuerpo, son un poco depósitos de grasa, de calcio, de células inflamatorias, de calcio, de células inflamatorias, de residuos metabólicos que se adhieren a las paredes y que hacen que el flujo de sangre sea más difícil, más lento, más turbulento. Articulaciones. Cuando esto ocurre en las arterias hablamos de arteriosclerosis. Cuando ocurre en las venas, el resultado es una circulación venosa deficiente, inflamación, riesgo de coágulos y todos esos síntomas que te mencioné antes. Plaquesiones lo que ciertos nutrientes pueden hacer, y en particular la vitamina de la que voy a hablarte hoy,
es ayudar a reducir esa inflamación, fortalecer las paredes venosas, mejorar la elasticidad de los vasos y favorecer un flujo sanguíneo más limpio y eficiente. Articulaciones no es un milagro, es bioquímica, es nutrición aplicada a la salud vascular y es algo que cualquier persona puede incorporar a su vida diaria con cambios relativamente sencillos. Quiero contarte la historia de una paciente que llegó a mi consulta hace algunos años. Se llamaba Rosa, tenía 62 años, era maestra jubilada activa, caminaba todos los días, cuidaba su alimentación, no fumaba, no bebía alcohol en exceso. Desde fuera parecía una persona muy saludable, pero llegó a verme porque llevaba meses con una sensación de pesadez terrible en las piernas, especialmente en la pierna izquierda. Le hinchaban los tobillos al final del día, tenía calambres nocturnos que la despertaban 2 o 3 veces por semana y había notado que algunas venas en la pantorrilla se habían vuelto más visibles y prominentes. Articulaciones. También tenía una pequeña zona en el tobillo donde la piel se había oscurecido y se sentía más dura al tacto. Cuando la examiné y revisamos sus análisis, encontré varias cosas interesantes. Sus niveles de azúcar en sangre estaban en el límite alto de lo normal. Tenía un leve exceso de peso, concentrado sobre todo en el abdomen. Cuando revisamos sus niveles de ciertos nutrientes, encontramos algo que en mi experiencia es muy común en personas de su edad, especialmente en mujeres posmenopáusicas. Sus niveles de vitamina K2 eran extremadamente bajos, casi inexistentes. Articulaciones y sus niveles de magnesio también estaban por debajo del rango óptimo. Además tenía una deficiencia moderada de vitamina C. Articulaciones Cuando le expliqué a Rosa lo que habíamos encontrado, me miró con sorpresa y me dijo: doctor, pero si yo como bien, como frutas y verduras. Tomo mis vitaminas del complejo B. Y yo le respondí lo que le digo a muchos de mis pacientes: comer bien es fundamental, pero a veces no es suficiente. Después de los 50, el cuerpo absorbe los nutrientes de manera diferente. Articulaciones hay vitaminas que se vuelven más difíciles de obtener solo de la dieta. Articulaciones y hay una vitamina en particular, la vitamina K2, que la mayoría de las personas simplemente no consume en cantidades suficientes porque no está presente en los alimentos que comemos habitualmente en nuestra cultura occidental moderna. Hablemos entonces de esta vitamina. La vitamina K. Articulaciones Cuando la mayoría de la gente escucha vitamina K, piensa en la coagulación de la sangre. Y tienen razón en parte. La vitamina K es esencial para que la sangre se coagule correctamente. Sin ella, una herida pequeña podría convertirse en una hemorragia grave. La que muy poca gente sabe, y esto es lo que quiero que recuerdes hoy, es que la vitamina K tiene 2 formas principales y estas 2 formas tienen funciones muy diferentes en el cuerpo. La primera forma es la vitamina K1, también llamada filoquinona, la que se encuentra en las verduras de hoja verde, como la espinaca, la col rizada, el brócoli, la lechuga. La vitamina K1 está principalmente involucrada en la coagulación de la sangre, la más conocida, la que los médicos mencionan cuando hablan de anticoagulantes, porque los medicamentos anticoagulantes como la warfarina funcionan precisamente bloqueando la acción de la vitamina K1. Articulaciones. La segunda forma es la vitamina K2, también llamada menaquinona, y esta es la vitamina secreta de la que quiero hablarte hoy. La vitamina K2 tiene una función completamente diferente a la K1. Articulaciones, su papel principal no es la coagulación. Su papel principal es dirigir el calcio hacia donde debe ir en el cuerpo y alejarlo de donde no debe estar. Articulaciones, a las articulaciones. Y esto, cuando lo entiendes bien, cambia completamente la forma en que ves la salud de tus venas, de tus arterias, de tus huesos y de tu corazón. Déjame explicarte esto con más detalle, porque es fundamental. Articulaciones, el calcio es un mineral esencial para el cuerpo. Lo necesitamos en los huesos para que sean fuertes, lo necesitamos en los dientes, lo necesitamos para la contracción muscular, para la transmisión nerviosa, para muchas funciones celulares. Pero el calcio solo es beneficioso cuando está en el lugar correcto. Articulaciones, cuando el calcio se deposita en lugares donde no debería estar, como en las paredes de las arterias, en las válvulas del corazón, en los tejidos blandos, en las venas, entonces se convierte en un problema grave. Ese depósito de calcio en los vasos sanguíneos se llama calcificación vascular y es uno de los factores más importantes en el endurecimiento y el deterioro de las arterias y las venas. ¿Y qué tiene que ver la vitamina K2 con todo esto? La vitamina K2 activa
una proteína llamada osteocalcina, que ayuda a incorporar el calcio en los huesos, pero también activa otra proteína igualmente importante llamada proteína guial de la matriz, o MGP por sus siglas en inglés, y esta proteína MGP es la que impide que el calcio se deposite en las paredes de los vasos sanguíneos. Es como un guardia que patrulla las arterias y las venas y dice: el calcio no pasa aquí. Articulaciones, el calcio tiene que ir a los huesos. Cuando tienes suficiente vitamina K2, esta proteína MGP está activa y hace su trabajo. Articulaciones, cuando tienes deficiencia de vitamina K2, esta proteína queda inactiva y el calcio empieza a depositarse libremente en las paredes de tus vasos sanguíneos, endureciéndolos, haciéndolos más rígidos, más propensos a la inflamación. Articulaciones, a las más vulnerables a la formación de coágulos. ¿Ves ahora por qué digo que la vitamina K2 es la vitamina secreta que ayuda a limpiar las venas? Articulaciones, no es que literalmente disuelva los depósitos de calcio, que ya están ahí, aunque hay evidencia de que en algunos casos puede contribuir a reducirlos con el tiempo. Lo que hace principalmente es prevenir que esos depósitos se formen y favorecer que el calcio sea transportado hacia donde realmente lo necesitas, que son tus huesos. Y esto tiene una implicación que muchos médicos todavía no explican a sus pacientes, dando suplementos de calcio y vitamina D para fortalecer tus huesos, algo que es muy común en mujeres mayores de 50 años. Pero no estás tomando vitamina K2, al mismo tiempo podrías estar aumentando el riesgo de calcificación vascular sin saberlo, porque la vitamina D aumenta la absorción de calcio en el intestino, lo cual es bueno para los huesos. Pero si no hay suficiente vitamina K2 para dirigir ese calcio hacia los huesos y alejarlo de los vasos sanguíneos, ese calcio extra puede terminar depositándose en lugares donde no debería. Esto no significa que debas dejar de tomar calcio o vitamina D, lo significa que debes asegurarte de que tu médico también evalúe tus niveles de vitamina K2 y considere si necesitas suplementación. Ahora quiero hablar de algo que me parece muy importante, que es la diferencia entre las distintas formas de vitamina K2, porque no todas son iguales. Articulaciones, la vitamina K2 viene en varias formas moleculares llamadas menaquinonas, y las más relevantes para la salud vascular son la MK4 y la MK7. La MK4 se encuentra en ciertos alimentos de origen animal como el hígado, la yema de huevo, la mantequilla de vacas alimentadas con pasto. La MK7 es la forma más potente y de acción más prolongada en el cuerpo. Se encuentra principalmente en un alimento fermentado japonés llamado natto, que se hace con soja fermentada. El natto tiene la concentración más alta de vitamina K2, MK7, de todos los alimentos conocidos. Articulaciones. Es por eso que en Japón, donde el natto es un alimento tradicional, las tasas de enfermedades cardiovasculares y de osteoporosis son históricamente más bajas que en muchos países occidentales. No es el único factor, por supuesto, pero es uno de ellos. Articulaciones. El problema es que en muchos países de habla hispana el natto prácticamente no se consume, no es parte de la cultura alimentaria. Los limos que contienen MK7 en cantidades significativas son escasos en la dieta occidental típica. Es por eso que la deficiencia de vitamina K2 es tan común especialmente en personas mayores de 50 años, y especialmente en personas que siguen dietas bajas en grasas, porque la vitamina K2 es una vitamina liposoluble, lo que significa que necesita grasa para ser absorbida correctamente. Muchos de mis pacientes cometen este error sin saberlo. Durante décadas se les dijo que la grasa era mala, que debían evitar los alimentos grasos, que la mantequilla era peligrosa, que los huevos elevaban el colesterol. Y siguieron ese consejo fielmente, eliminando de su dieta precisamente los alimentos que contenían las vitaminas liposolubles que sus cuerpos necesitaban, incluyendo la vitamina K2. Y años después llegan a mi consulta con las arterias calcificadas, con los huesos débiles, con las venas deterioradas, sin entender por qué si siempre comieron sano. Quiero que quede claro, no estoy diciendo que debas comer grasas en exceso, ni que debas ignorar el riesgo cardiovascular, diciendo que la nutrición es compleja, que los consejos simplistas de eliminar toda la grasa
han causado mucho daño y que el cuerpo humano necesita grasas saludables para absorber vitaminas esenciales como la K2, la D, la A y la E. Bien, ahora volvamos a las venas de las piernas y hablemos de todo lo que ocurre cuando la circulación venosa se deteriora, porque quiero que entiendas el proceso completo desde adentro. Circulaciones cuando las venas de las piernas empiezan a funcionar mal, lo primero que ocurre es que las válvulas venosas se vuelven menos eficientes. La sangre que debería subir hacia el corazón empieza a quedarse estancada en las venas de las piernas. Circulaciones este estancamiento genera presión dentro de la vena y esa presión hace que las paredes de la vena se estiren y se debiliten. Las venas se dilatan, se tornan visibles bajo la piel y en casos más avanzados se convierten en las varices que todos conocemos. Loculaciones, pero hay algo que ocurre antes de que las varices sean visibles, algo que muchas personas ignoran porque no duele y no se ve. Y es la inflamación crónica de bajo grado en las paredes venosas. La inflamación silenciosa va dañando las células que recubren el interior de las venas, hace que las paredes se vuelvan más permeables, permite que el líquido se filtre hacia los tejidos circundantes, lo que produce la hinchazón en tobillos y pies. Articulaciones. Y con el tiempo, si no se controla, puede favorecer la formación de pequeños coágulos dentro de las venas, lo que se conoce como trombosis venosa superficial o, en casos más graves, trombosis venosa profunda. Trombosis venosa profunda es una condición seria que puede ser potencialmente mortal si un coágulo se desprende y viaja hacia los pulmones, causando una embolia pulmonar. No quiero asustarte, porque la mayoría de las personas con insuficiencia venosa crónica no llegan a ese punto si toman medidas a tiempo. Quiero que entiendas la gravedad del problema para que no lo tomes a la ligera. ¿Y cuáles son las señales de alerta que debes conocer? Quiero que prestes mucha atención a esto, porque reconocer estas señales a tiempo puede hacer una diferencia enorme. Fluctuaciones la sensación de pesadez o cansancio en las piernas, especialmente al final del día o después de estar mucho tiempo de pie o sentado. Esta sensación es diferente al cansancio muscular normal después del ejercicio. Es una pesadez difusa, como si las piernas tuvieran plomo dentro. La segunda señal es la hinchazón de tobillos, pies o pantorrillas, especialmente en las tardes y noches. Si por las mañanas la hinchazón desaparece y vuelve a aparecer durante el día, eso es una señal clásica de insuficiencia venosa. La tercera señal son los calambres nocturnos, esos espasmos dolorosos que te despiertan en medio de la noche y que afectan generalmente a la pantorrilla, huyen simplemente a la falta de magnesio y tienen parte de razón, pero los calambres nocturnos también pueden ser una señal de circulación venosa deficiente, pueden ser una señal de circulación venosa deficiente. Articulaciones, a la aparición de venas visibles bajo la piel, ya sean las pequeñas arañas vasculares de color rojo o morado o las varices más grandes y prominentes de color azul o verde. La quinta señal es el picor o ardor en las piernas, especialmente alrededor de los tobillos, que puede indicar que la piel está siendo afectada por la presión venosa elevada. La sexta señal, y esta es la más seria, es el oscurecimiento de la piel alrededor de los tobillos, que puede volverse marrón o rojiza, o la aparición de úlceras venosas, que son heridas que no cicatrizan bien y que son una señal de insuficiencia venosa avanzada. Si tienes alguna de estas señales, especialmente las más avanzadas, es fundamental que consultes con un médico. No debes esperar a que empeoren. Bien es una condición tratable, pero cuanto más tiempo pasa sin tratarse, más difícil es revertirla. Ahora bien, hablemos de los errores más comunes que aceleran el deterioro de las venas, porque en mi experiencia clínica hay ciertos hábitos y comportamientos que veo repetirse una y otra vez en mis pacientes. Articulaciones, y que sin duda están contribuyendo a que sus problemas venosos empeoren. El primer error, y es el más común de todos, es el sedentarismo. Las venas de las piernas dependen del movimiento muscular para funcionar. Cuando caminas, cuando mueves los pies, cuando contraes los músculos de las pantorrillas, esos músculos actúan como bombas que ayudan a empujar la sangre hacia arriba, hacia el corazón. Cuando estás sentado o de pie sin moverte durante horas, esas bombas musculares no están trabajando y la sangre se acumula en las venas de las piernas. Muchos de mis pacientes pasan 8, 10, 12 horas al día sentados frente a una computadora o viendo televisión y luego se preguntan por qué tienen las piernas hinchadas y las venas inflamadas. El cuerpo humano no fue diseñado para estar inmóvil durante tantas horas, fue diseñado para moverse.
El segundo error es cruzar las piernas al sentarse. Sé que es un hábito muy común, especialmente en mujeres, y que muchas personas lo hacen sin pensar. Cruzar las piernas comprime las venas de la parte posterior de la rodilla, dificultando el flujo de sangre y aumentando la presión venosa. Si tienes tendencia a cruzar las piernas, te pido que hagas un esfuerzo consciente por cambiar ese hábito. Articulaciones. El tercer error es usar ropa muy ajustada, especialmente en la zona de la ingle, los muslos o las pantorrillas, muy apretadas, los pantalones muy ceñidos, las ligas que comprimen la pierna en un punto concreto pueden actuar como torniquetes que interrumpen el flujo venoso. Articulaciones. Paradójicamente, las medias de compresión médica, que están diseñadas específicamente para la circulación venosa, sí son beneficiosas porque ejercen una presión gradual y controlada que ayuda a las venas a funcionar mejor. Articulaciones, pero hay una gran diferencia entre una media de compresión médica y una media de moda muy apretada. El cuarto error, y este me preocupa mucho porque es muy frecuente en personas mayores de 50 años, es la deshidratación crónica. Articulaciones, muchas personas simplemente no beben suficiente agua. Después de los 50 la sensación de sed disminuye, lo que significa que el cuerpo puede estar deshidratado sin que la persona lo sienta. Articulaciones, cuando estás deshidratado, la sangre se vuelve más viscosa, más espesa, más difícil de circular. Articulaciones, eso aumenta la presión en las venas y hace que el corazón tenga que trabajar más para bombear la sangre. La hidratación adecuada es fundamental para la salud venosa. No te esperes a tener sed para beber agua. Bebe agua de forma regular a lo largo del día. Articulaciones, el quinto error es una dieta alta en sodio. El exceso de sal en la dieta hace que el cuerpo retenga líquidos, lo que aumenta el volumen de sangre y la presión dentro de las venas. Muchas personas no se dan cuenta de cuánto sodio consumen porque no añaden sal a su comida, pero consumen grandes cantidades de sodio oculto en alimentos procesados, enlatados, embutidos, quesos, salsas, sopas instantáneas, pan industrial. Locadiosas, si tienes problemas de circulación venosa, revisar y reducir tu consumo de sodio puede tener un impacto muy significativo en la hinchazón de tus piernas. El sexto error es fumar. Articulaciones a las paredes de los vasos sanguíneos, reduce la elasticidad de las venas y las arterias, favorece la inflamación, aumenta el riesgo de coágulos y deteriora la circulación en general. Articulaciones si fumas y tienes problemas venosos, dejar de fumar es probablemente la medida más importante que puedes tomar para tu salud vascular. Sé que no es fácil, pero es fundamental. El séptimo error, y este es uno que sorprende a mucha gente, es el consumo excesivo de azúcar y carbohidratos refinados. El azúcar en exceso daña las paredes de los vasos sanguíneos a través de un proceso llamado glicación, en el que las moléculas de azúcar se adhieren a las proteínas de las paredes vasculares, haciéndolas más rígidas y más propensas a la inflamación. Gráfica tanto a las arterias como a las venas. Las personas con prediabetes o diabetes tipo 2 tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar insuficiencia venosa crónica y otras complicaciones vasculares precisamente por este mecanismo. Articulaciones. Y lo que es preocupante es que muchas personas consumen grandes cantidades de azúcar sin saberlo, porque el azúcar está oculto en muchos alimentos procesados, bebidas, jugos, cereales, yogures con sabor, salsas y condimentos. Ahora quiero hablar de otro nutriente que trabaja en equipo con la vitamina K2 para la salud venosa y que también suele estar deficiente en muchas personas mayores de 50 años. Estoy hablando de la vitamina C. La vitamina C es esencial para la síntesis de colágeno y el colágeno es la proteína estructural principal de las paredes venosas. Articulaciones. Sin suficiente colágeno, las paredes de las venas se vuelven débiles, frágiles, menos capaces de resistir la presión sanguínea. Es como intentar construir una casa con materiales de mala calidad. La estructura no aguanta. Cuando hay deficiencia de vitamina C, las paredes venosas se vuelven más permeables, más propensas a la inflamación, más vulnerables al daño. Articulaciones, a las varices, en muchos casos, son en parte una consecuencia de paredes venosas debilitadas por falta de colágeno y por lo tanto por falta de vitamina C. Articulaciones. Muchos de mis pacientes asumen que tienen suficiente vitamina C porque comen naranjas o beben jugo de naranja.
Pero la vitamina C es una vitamina muy delicada que se destruye fácilmente con el calor, con la luz, con el tiempo. Colaciones un vaso de jugo de naranja que lleva horas preparado tiene muy poca vitamina C comparado con una naranja recién pelada. Y si la naranja lleva días en el refrigerador, también ha perdido buena parte de su vitamina C. Gliculaciones. Además, hay factores que aumentan el consumo de vitamina C en el cuerpo, como el estrés crónico, el tabaquismo, la inflamación y ciertos medicamentos. Gliculaciones a las personas que fuman, que están bajo estrés constante o que tienen enfermedades inflamatorias crónicas, necesitan cantidades significativamente mayores de vitamina C que las recomendaciones estándar. Déjame contarte otro caso que ilustra bien este punto. Gliculaciones. Tenía un paciente llamado Manuel, 67 años, exfutbolista aficionado, que había sido muy activo toda su vida, pero que en los últimos años había reducido mucho su actividad física por un problema en la rodilla. Regulaciones. Llegó a verme porque tenía varices muy prominentes en ambas piernas e hinchazón persistente en los tobillos y había tenido un episodio de tromboflebitis superficial, que es la inflamación de una vena superficial con formación de un pequeño coágulo. Le había causado un dolor considerable. Cuando revisamos su dieta, encontré que era muy alta en carnes rojas y muy baja en frutas y verduras frescas. Sus niveles de vitamina C estaban por debajo del rango normal. Gluculaciones. También tenía deficiencia de vitamina K2 y de bioflavonoides, que son compuestos vegetales que trabajan junto con la vitamina K para fortalecer las paredes de los vasos sanguíneos. Con Manuel hicimos varios cambios. Gliculaciones. Primero, aumentamos su consumo de frutas y verduras frescas, especialmente las ricas en vitamina K y bioflavonoides, como los pimientos rojos, las fresas, los cítricos con la parte blanca de la piel, los arándanos, las cerezas. Gliculaciones. Segundo, introdujimos en su dieta algunos alimentos ricos en vitamina K2, como el queso Gouda, los huevos de gallinas criadas en libertad y pequeñas cantidades de hígado de pollo. Luego, indicamos suplementación con vitamina K2, MK, 7, vitamina C y un extracto de semilla de uva rico en proantocianidinas, que son bioflavonoides especialmente potentes para la salud venosa. Cuarto, le diseñamos un programa de ejercicio adaptado a su problema de rodilla, con caminatas cortas y ejercicios de movilidad de tobillo que activaran la bomba muscular de la pantorrilla. Gliculaciones. Y quinto, le indicamos el uso de medias de compresión médica durante el día. En 3 meses, Manuel notó una mejora significativa, la hinchazón de los tobillos se redujo considerablemente, los calambres nocturnos desaparecieron casi por completo, las venas seguían siendo visibles, porque las varices establecidas no desaparecen simplemente con cambios nutricionales, pero ya no se inflamaban ni le causaban dolor. Y lo más importante, no tuvo más episodios de tromboflebitis. Hablamos ahora de los bioflavonoides, porque creo que merecen una mención especial. Gliculaciones. Las bioflavonoides son un grupo de compuestos vegetales que se encuentran en frutas, verduras, flores y cortezas de árboles. Tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y, lo que es especialmente relevante para las venas, propiedades de fortalecimiento vascular. Los bioflavonoides más estudiados para la salud venosa son la diosmina, la hesperidina, la rutina, la quercetina y las proantocianidinas del extracto de semilla de uva y de la corteza de pino marítimo. Gliculaciones. La diosmina y la hesperidina se encuentran naturalmente en los cítricos, especialmente en la parte blanca de la cáscara y en la membrana que separa los gajos. En muchos países europeos, la combinación de diosmina y hesperidina se usa como medicamento de prescripción para tratar la insuficiencia venosa crónica. La rutina se encuentra en el trigo sarraceno, en las cebollas, en las manzanas y en el té. Gliculaciones. La quercetina está presente en las cebollas, las manzanas, las uvas y las bayas. Todos estos compuestos actúan de forma similar. Reducen la permeabilidad de las paredes venosas, disminuyen la inflamación, mejoran el tono venoso y ayudan a prevenir la hinchazón. Cuando le explico esto a mis pacientes, muchos me preguntan: doctor, entonces tengo que tomar suplementos, y mi respuesta siempre es la misma. Primero la alimentación, luego, si es necesario, los suplementos. Los alimentos son siempre la mejor fuente de nutrientes, porque contienen los nutrientes en sus formas naturales, acompañados de otros compuestos que facilitan su absorción
y que tienen efectos sinérgicos. Regulaciones pero en algunos casos, cuando la deficiencia es significativa o cuando la dieta no puede proporcionar cantidades suficientes de ciertos nutrientes, la suplementación es una herramienta válida y útil. Regulaciones. Ahora quiero hablar del magnesio porque es otro nutriente que tiene un papel importante en la salud venosa y que con mucha frecuencia está deficiente en personas mayores de 50 años. Articulaciones. El magnesio es un mineral que participa en más de 300 reacciones enzimáticas en el cuerpo. Articulaciones. Es esencial para la relajación muscular, para la función nerviosa, para la regulación del ritmo cardíaco y para el tono de los vasos sanguíneos. Glucolaciones. Cuando hay deficiencia de magnesio, los músculos lisos de las paredes venosas no se relajan correctamente, lo que puede aumentar la rigidez vascular y contribuir a la hipertensión y a la mala circulación. Circulaciones. Los calambres nocturnos, que son uno de los síntomas más frecuentes de la insuficiencia venosa, también están frecuentemente relacionados con niveles bajos de magnesio. El problema con el magnesio es que su deficiencia es muy común y muy subdiagnosticada. Los análisis de sangre rutinarios miden el magnesio sérico, pero solo el 1% del magnesio del cuerpo está en la sangre del cuerpo, está en la sangre. El resto está dentro de las células y en los huesos. Esto significa que puedes tener niveles séricos normales de magnesio y aún así tener una deficiencia intracelular significativa. Loculaciones, por eso, cuando un paciente tiene calambres nocturnos frecuentes, fatiga, irritabilidad, dificultad para dormir y otros síntomas compatibles con deficiencia de magnesio. Yo suelo recomendar una prueba terapéutica con suplementación de magnesio, aunque los niveles séricos estén en rango normal. Los alimentos ricos en magnesio incluyen las semillas de calabaza, las almendras, los anacardos, el chocolate negro con alto porcentaje de cacao, las legumbres, el aguacate, los plátanos y las verduras de hoja verde oscura como las espinacas. El problema es que el suelo agrícola moderno está cada vez más empobrecido en magnesio debido a las prácticas agrícolas intensivas, lo que significa que los alimentos que comemos hoy contienen menos magnesio que los mismos alimentos hace 50 años. Es una de las razones por las que la deficiencia de magnesio se ha vuelto tan prevalente en la población general. Glucalaciones, quiero hablar también de la vitamina E, porque tiene propiedades anticoagulantes naturales, suaves y antioxidantes que son beneficiosas para la salud vascular. La vitamina ayuda a prevenir la oxidación de las grasas en las paredes de los vasos sanguíneos, lo que es importante porque la oxidación de las grasas es uno de los primeros pasos en el proceso de formación de placas ateroscleróticas. Veiculaciones también tiene propiedades que ayudan a mejorar la microcirculación. La vitamina E se encuentra principalmente en los aceites vegetales de buena calidad, como el aceite de oliva extra virgen, en los frutos secos, en las semillas y en el aguacate. Y no puedo hablar de salud venosa sin mencionar los ácidos grasos omega 3, veiculaciones, que se encuentran principalmente en los pescados grasos como el salmón, la sardina, la caballa, el arenque y el atún. Tienen potentes propiedades antiinflamatorias. Veiculaciones. La inflamación crónica es uno de los factores más dañinos para las paredes vasculares y los omega 3 ayudan a contrarrestarla. Los cianes también tienen efectos beneficiosos sobre la viscosidad de la sangre, haciéndola más fluida y menos propensa a la formación de coágulos. Si no consumes pescado graso al menos 2 o 3 veces por semana, la suplementación con aceite de pescado de buena calidad puede ser una opción a considerar con tu médico. Quiero hablar de algo que considero muy importante y que muchos médicos no explican suficientemente: la relación entre la salud intestinal y la salud venosa. Puede parecer que el intestino y las venas de las piernas no tienen nada que ver entre sí, pero en realidad están más conectados de lo que piensas. La vitamina K2 en Q7. La forma más potente de vitamina K2 es producida en parte por las bacterias beneficiosas del intestino. Circulaciones. Si tu microbiota intestinal, es decir, el conjunto de bacterias que viven en tu intestino, está desequilibrada, si tienes lo que se llama disbiosis intestinal, tu producción de vitamina K2 puede ser significativamente menor. Circulaciones. Y la disbiosis intestinal es extremadamente común en personas mayores de 50 años
especialmente en aquellas que han tomado antibióticos con frecuencia, que tienen una dieta baja en fibra, que consumen mucho azúcar y alimentos procesados, circulaciones o que han tomado inhibidores de la bomba de protones para la acidez estomacal durante periodos prolongados. Esto significa que cuidar tu microbiota intestinal consumiendo alimentos fermentados como el yogur natural, el kéfir, el chucrut, el kimchi y alimentos ricos en fibra prebiótica como las legumbres, las cebollas, el ajo, el plátano y la avena, puede tener un impacto positivo indirecto en tus niveles de vitamina K2 y, por lo tanto, en la salud de tus venas. Déjame ahora hablar de algo que me preocupa mucho en mi práctica clínica, y es el uso de ciertos medicamentos que pueden afectar negativamente la salud venosa o los niveles de vitamina K2. El más importante de mencionar son los anticoagulantes orales clásicos como la warfarina o el acenocumarol. Estos medicamentos funcionan bloqueando la vitamina K y aunque su objetivo es prevenir la formación de coágulos, al bloquear la vitamina K también están bloqueando la acción de la vitamina K2 sobre la proteína MGP, lo que puede aumentar el riesgo de calcificación vascular a largo plazo. Este es un tema que los médicos que prescriben anticoagulantes deben discutir con sus pacientes. Si tomas anticoagulantes, no debes modificar tu dieta ni tomar suplementos de vitamina K sin consultar primero con tu médico, porque esto puede afectar el nivel de anticoagulación. Pero sí es importante que hables con tu médico sobre este tema y que estés informado de las implicaciones a largo plazo del uso de estos medicamentos. Grupo de medicamentos que puede afectar la salud venosa son las estatinas, que se usan para bajar el colesterol. Las estatinas bloquean la enzima MGCoA reductasa, que es necesaria para la producción de colesterol. Pero esta misma enzima también es necesaria para la producción de coenzima Q10, un antioxidante esencial para la función mitocondrial y para la salud del músculo cardíaco y de los vasos sanguíneos. Si tomas estatinas, habla con tu médico sobre la posibilidad de suplementar con coenzima Q10. Ahora quiero hablar de los hábitos cotidianos que puedes implementar de forma inmediata para mejorar la salud de tus venas, porque de nada sirve toda esta información si no se traduce en acciones concretas. Primero, el movimiento es medicamento. Caminar es el mejor ejercicio para las venas de las piernas. Cada paso que das activa la bomba muscular de la pantorrilla y ayuda a empujar la sangre hacia arriba. Si tienes un trabajo sedentario o pasas mucho tiempo sentado, te recomiendo levantarte y caminar al menos 5 minutos cada hora. Si no puedes levantarte, haz ejercicios de tobillo, sube y baja los talones, rota los pies en círculos, flexiona y extiende los pies. Estos movimientos simples cuando estás sentado, segundo, eleva las piernas. Cuando estás en casa descansando, especialmente al final del día, eleva las piernas por encima del nivel del corazón durante 15 o 20 minutos. Puedes hacerlo acostándote en el sofá y apoyando las piernas en el respaldo o usando almohadas para elevar los pies de la cama. Esta posición aprovecha la gravedad para ayudar a que la sangre regrese desde las piernas hacia el corazón, reduciendo la presión venosa y la hinchazón. Tercero, las duchas de agua fría en las piernas. Terminar la ducha con agua fría en las piernas, comenzando por los pies y subiendo hacia las rodillas, provoca una vasoconstricción que fortalece las paredes venosas y mejora el tono vascular. No tiene que ser agua helada. Simplemente más fría que la temperatura corporal es suficiente. Este es un hábito muy sencillo que tiene un impacto real en la salud venosa y que muchos de mis pacientes que lo adoptan notan una mejora en la sensación de pesadez en las piernas. Cuarto, mantén un peso saludable. El exceso de peso, especialmente el peso abdominal, aumenta la presión intraabdominal, lo que dificulta el retorno venoso desde las piernas. Perder incluso un 10% del peso corporal puede tener un impacto significativo en la circulación venosa. No te estoy pidiendo que llegues a un peso ideal de revista. Te estoy pidiendo que te muevas en la dirección correcta. Quinto, duerme con las piernas ligeramente elevadas. Glucationes. Poner una almohada o una cuña debajo del colchón en el extremo de los pies para elevarlos unos 10 o 15 centímetros mientras duermes puede ayudar significativamente a reducir la hinchazón nocturna y a mejorar el retorno venoso durante las horas de sueño. Sexto, usa medias de compresión si tu médico te las recomienda.
Las medias de compresión médica son una de las intervenciones más eficaces para la insuficiencia venosa crónica. Una presión gradual mayor en el tobillo y menor hacia la rodilla que ayuda a las venas a funcionar mejor. Deben ponerse por la mañana antes de levantarse de la cama cuando la hinchazón es menor y quitarse por la noche. Especulaciones. Hay diferentes grados de compresión y el adecuado para ti depende de la gravedad de tu problema venoso, por lo que es importante que un médico te indique cuál necesitas. Séptimo, evita el calor excesivo en las piernas. El calor dilata las venas y puede empeorar la insuficiencia venosa. Los baños de agua muy caliente, las saunas, la exposición prolongada al sol en las piernas pueden aumentar la hinchazón y la sensación de pesadez. Clasión 6. Si disfrutas del baño caliente, trata de terminar siempre con agua fría en las piernas. Ahora quiero hablar de la alimentación de forma más específica, porque creo que es importante que tengas una guía concreta de qué comer y qué evitar para la salud de tus venas. Empecemos por los alimentos que deberías incluir de forma regular en tu dieta. Calculaciones. Los alimentos ricos en vitamina K2 incluyen el natto si tienes acceso a él, el queso Gouda y otros quesos curados, la mantequilla de vacas alimentadas con pasto, las yemas de huevo de gallinas criadas en libertad, el hígado de pollo y de res. Relaciones a los alimentos quesos fermentados. Los alimentos ricos en vitamina C incluyen los pimientos rojos y amarillos, que tienen más vitamina C que las naranjas, las fresas, el kiwi, la papaya, el brócoli, las coles de Bruselas y los cítricos frescos. Los bioflavonoides incluyen los arándanos, las cerezas, las moras, las frambuesas, las uvas oscuras, la cebolla roja, las manzanas con piel, el té verde, el cacao puro y los cítricos con su parte blanca. Gliculaciones. Los alimentos ricos en magnesio incluyen las semillas de calabaza y de girasol, las almendras, los anacardos, el chocolate negro con más del 70% de cacao, las espinacas, el aguacate, las legumbres y el plátano. Los alimentos ricos en omega 3 incluyen el salmón, las sardinas, la caballa, el arenque, las semillas de lino molidas, las semillas de chía y las nueces. Y los alimentos que deberías reducir o evitar incluyen los alimentos ultraprocesados, los alimentos ricos en sodio, el azúcar añadida y los carbohidratos refinados como el pan blanco, el arroz blanco, los cereales de desayuno azucarados, las galletas, los pasteles y las bebidas azucaradas. También deberías reducir el consumo de alcohol, que tiene efectos vasodilatadores que pueden empeorar la insuficiencia venosa y por supuesto el tabaco. Quiero hablar ahora de algo que considero muy importante para las personas mayores de 60 años y es la hidratación. Después de los 60 el mecanismo de la sed se vuelve menos sensible. Días pasan el día con una hidratación insuficiente sin darse cuenta porque simplemente no sienten sed. Sin darse cuenta porque simplemente no sienten sed. Y la deshidratación, como ya mencioné, espesa la sangre y dificulta la circulación. Mi recomendación es beber al menos 6 a 8 vasos de agua al día, independientemente de si tienes sed o no. Si el agua sola te resulta difícil de beber en esas cantidades, puedes añadir rodajas de limón, pepino o menta para hacerla más agradable. Las infusiones de hierbas sin azúcar también cuentan como hidratación. El té verde en particular tiene la ventaja adicional de ser rico en bioflavonoides beneficiosos para la salud vascular. Ahora quiero hablar de algo que muchas personas no asocian con la salud venosa, pero que tiene una relación directa: el estrés crónico. El estrés activa el sistema nervioso simpático, que libera hormonas como el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas tienen efectos vasoconstrictores, es decir, hacen que los vasos sanguíneos se contraigan. Fluctuaciones. A corto plazo, esto es una respuesta adaptativa normal, pero cuando el estrés es crónico, cuando el sistema nervioso simpático está permanentemente activado, los efectos sobre el sistema cardiovascular son negativos. El estrés crónico aumenta la inflamación sistémica, eleva la presión arterial, aumenta la viscosidad de la sangre y deteriora la función endotelial, es decir, la función de las células que recubren el interior de los vasos sanguíneos. Muchos de mis pacientes con insuficiencia venosa crónica también tienen niveles de estrés muy elevados. Y cuando trabajamos en reducir el estrés, ya sea a través de técnicas de relajación, meditación, yoga, respiración profunda o simplemente mejorando el sueño
y reduciendo las fuentes de estrés en su vida, vemos mejoras en sus síntomas venosos que van más allá de lo que se podría explicar solo por los cambios en la dieta y el ejercicio. Articulaciones al azar. El sueño también es fundamental. Durante el sueño, el cuerpo realiza procesos de reparación y regeneración que son esenciales para la salud vascular. La falta de sueño crónica aumenta la inflamación, eleva el cortisol y deteriora la función endotelial. Articulaciones Si tienes problemas para dormir, es importante que los abordes, ya sea mejorando la higiene del sueño, tratando la apnea del sueño si la tienes, o consultando con un médico sobre otras opciones. Quiero hablar ahora de la importancia de los controles médicos regulares, porque muchas personas con insuficiencia venosa crónica no están diagnosticadas. Las venosas las van al médico por otros motivos, mencionan de pasada que tienen las piernas hinchadas o que tienen varices, y el médico lo atribuye simplemente a la edad o al exceso de peso sin hacer una evaluación más profunda. Articulaciones. Si tienes síntomas de insuficiencia venosa, pide a tu médico que te evalúe específicamente para esto. En muchos casos, una ecografía Doppler de las venas de las piernas puede dar información muy valiosa sobre el estado de las válvulas venosas y el flujo sanguíneo. También es importante que tu médico evalúe tus niveles de vitamina K2 si es posible, aunque debo decirte que no todos los laboratorios ofrecen esta prueba de forma rutinaria. Articulaciones. En muchos casos, la deficiencia de vitamina K2 se infiere de forma indirecta a través de marcadores como los niveles de vitamina K2 inactiva en sangre o a través de la presencia de calcificación vascular en estudios de imagen. Articulaciones. Pero incluso sin una prueba específica, dado lo común que es la deficiencia de vitamina K2 en la población general, especialmente en personas mayores de 50 años que no consumen natto ni otros alimentos ricos en K2. Articulaciones. Muchos médicos consideran razonable la suplementación preventiva. Hablemos de las dosis de suplementación. En ocasiones, si tu médico considera que necesitas suplementar con vitamina K2, la forma más recomendada es la NK7, que tiene una vida media más larga en el cuerpo y efectos más prolongados. Las dosis que se usan en los estudios clínicos varían entre 100 y 300 microgramos diarios. La vitamina K2 es una vitamina liposoluble, por lo que debe tomarse con una comida que contenga grasa para ser absorbida correctamente. Glucolaciones. Es importante que si tomas anticoagulantes hables con tu médico antes de suplementar con vitamina K2, ya que puede afectar el nivel de anticoagulación. La vitamina C. Las dosis terapéuticas para la salud vascular son generalmente mayores que la dosis diaria recomendada estándar. Muchos estudios usan dosis de 500 a 1000 miligramos diarios. Articulaciones. La vitamina C es una vitamina hidrosoluble, lo que significa que el exceso se elimina por la orina y no se acumula en el cuerpo. Sin embargo, dosis muy altas pueden causar molestias gastrointestinales en algunas personas, por lo que es mejor empezar con dosis más bajas y aumentar gradualmente según tolerancia. Placulaciones. Las formas mejor absorbidas son el glicinato de magnesio, el malato de magnesio y el citrato de magnesio, el óxido de magnesio, que es la forma más barata y común en los suplementos de bajo costo. Tiene una absorción muy pobre. Placulaciones. Las dosis habituales de suplementación van de 200 a 400 miligramos diarios. El magnesio también puede tomarse por la noche, ya que tiene un efecto relajante que puede mejorar la calidad del sueño. Placulaciones. Ahora quiero hablar de algo que me parece fundamental mencionar en este punto del video, y es la importancia de la individualización. La persona es diferente. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Los suplementos que son beneficiosos para la mayoría pueden no serlo para algunas personas con condiciones médicas específicas. Por eso, aunque hoy te estoy dando información general basada en la evidencia científica disponible y en mi experiencia clínica, esto no reemplaza la consulta médica personalizada. Especulaciones. Antes de comenzar cualquier suplementación, especialmente si tienes condiciones médicas crónicas o tomas medicamentos, habla con tu médico. De lo que sí puedo decirte con confianza es que los cambios en la alimentación y en los hábitos de vida que he descrito hoy son seguros para la gran mayoría de las personas y tienen beneficios que van mucho más allá de la salud venosa. Especulaciones. Una dieta rica en vitaminas y minerales, baja en azúcar y alimentos procesados, combinada con actividad física regular, buena hidratación,
sueño adecuado y manejo del estrés es la base de la salud en general, no solo de las venas. Luculaciones. Quiero hablar ahora de un tema que surge frecuentemente en mis consultas, y es la pregunta de si las varices que ya existen pueden desaparecer con cambios en la dieta y los hábitos. Las varices establecidas, las venas que ya están dilatadas y deformadas, generalmente no desaparecen solo con cambios en la dieta. Luculaciones. Una vez que una vena se ha dilatado de forma significativa y sus válvulas han dejado de funcionar, ese daño estructural es difícil de revertir sin intervención médica. Existen tratamientos médicos eficaces para las varices, como la escleroterapia, el láser endovenoso, la radiofrecuencia y, en casos más severos, la cirugía. Regulaciones. Si tienes varices que te causan molestias significativas, consulta con un médico especialista en cirugía vascular o flebología. Lo que sí pueden hacer los cambios en la dieta, los suplementos y los hábitos saludables es prevenir que las varices pueden reducir los síntomas como la hinchazón, el dolor y los calambres, prevenir la aparición de nuevas varices, luculaciones y reducir el riesgo de complicaciones como la tromboflebitis y las úlceras venosas. Y si tienes factores de riesgo para desarrollar varices, pero todavía no las tienes, estos cambios pueden ayudarte a prevenirlas o a retrasar significativamente su aparición. Déjame contarte la historia de una tercera paciente que creo que muchas personas podrán identificar con su propia situación. Articulaciones. Se llamaba Carmen, tenía 54 años. Trabajaba como enfermera, lo que significaba que pasaba muchas horas de pie durante sus turnos. Tenía antecedentes familiares de varices. Su madre y su abuela habían tenido problemas venosos severos, y ella había empezado a notar las primeras señales. Articulaciones, a las pequeñas arañas vasculares en los muslos, hinchazón leve en los tobillos al final de cada turno y una sensación de pesadez en las piernas que le costaba sacarse de encima incluso después de descansar. Carmen era una persona muy informada sobre salud, como suelen serlo los profesionales sanitarios, pero reconocía que en lo que se refería a su propia salud había estado descuidándose. Articulaciones, comía de forma irregular por sus turnos rotativos, dormía mal, tenía niveles de estrés elevados y, aunque sabía que debía cuidarse, siempre encontraba razones para postergar los cambios. Cuando revisamos sus análisis, encontramos deficiencia de vitamina D, niveles bajos de vitamina K2 y deficiencia de magnesio. Sus niveles de vitamina C estaban en el límite inferior del rango normal. También tenía los niveles de proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación ligeramente elevados, lo que indicaba inflamación crónica de bajo grado. Con Carmen diseñamos un plan que tuviera en cuenta las realidades de su vida como enfermera de turno. De las articulaciones, no podíamos pedirle que comiera a horarios fijos ni que hiciera ejercicio a horas específicas. Teníamos que ser prácticos. Locodaciones. Le recomendé que en cada descanso durante su turno hiciera ejercicios de tobillo y que caminara aunque fuera unos minutos. Articulaciones. Le expliqué que aunque pasaba muchas horas de pie, el tipo de movimiento que hacía en el trabajo no era suficiente para activar la bomba venosa de forma eficiente, porque estar de pie estático es casi tan malo para las venas como estar sentado. Le recomendé medias de compresión médica para usar durante sus turnos. Le indiqué suplementación con vitamina D, vitamina K2 en K7, magnesio glicinato y vitamina C, y le di recomendaciones alimentarias simples que pudiera seguir incluso con sus horarios irregulares. 6 meses después, Carmen me llamó para contarme que la hinchazón de los tobillos había desaparecido casi por completo, articulaciones que los calambres nocturnos que antes la despertaban 2 o 3 veces por semana habían cesado, que se sentía con más energía y que sus marcadores inflamatorios habían vuelto a niveles normales. Las arañas vasculares seguían ahí, pero no habían empeorado. Y lo más importante para ella era que se sentía en control de su salud, que estaba tomando medidas activas para prevenir que sus problemas venosos siguieran el mismo camino que los de su madre y su abuela. Eso es exactamente lo que quiero para ti. Evita de buscar una solución mágica. Se trata de entender qué está ocurriendo en tu cuerpo, de identificar los factores que puedes controlar y de tomar decisiones informadas y consistentes que vayan en la dirección de la salud. Quiero hablar ahora de algo que me parece muy relevante para las personas mayores de 60 años y es la relación entre la salud
venosa y la salud del corazón. Las vías son parte del mismo sistema circulatorio y lo que daña a uno tiende a dañar al otro. La inflamación crónica, el exceso de azúcar, la deshidratación, el sedentarismo, el tabaco, todos estos factores dañan tanto las venas como las arterias. La vitamina K2, que ayuda a prevenir la calcificación de las venas, también ayuda a prevenir la calcificación de las arterias coronarias, que es uno de los factores de riesgo más importantes para el infarto de miocardio. De hecho, hay estudios epidemiológicos muy interesantes que muestran que las poblaciones con mayor consumo de vitamina K2 tienen tasas significativamente menores de enfermedad coronaria. Las curaciones. El estudio Rotterdam, realizado en los Países Bajos con más de 4.000 participantes, encontró que las personas con mayor ingesta de vitamina K2 tenían un riesgo significativamente menor de calcificación arterial severa y de muerte por enfermedad coronaria. Y el estudio Prospect, también realizado en los Países Bajos, confirmó estos hallazgos en una cohorte más grande. Estos estudios no prueban que sea específicamente la vitamina K2 la que protege el corazón, porque hay muchos factores confundidores, pero son consistentes con lo que sabemos sobre el mecanismo biológico de la vitamina K2 y su papel en la prevención de la calcificación vascular. Y son suficientemente convincentes como para que muchos cardiólogos y médicos preventivos consideren la vitamina K2 como un nutriente importante en la prevención cardiovascular. Hay algo más que quiero mencionarte antes de cerrar este video, y es la conexión entre la salud venosa y la salud del cerebro. Puede parecer sorprendente, pero hay una relación directa. El cerebro es uno de los órganos más vascularizados del cuerpo. Necesita un flujo sanguíneo constante y eficiente para funcionar correctamente. Cuando la circulación general se deteriora, el cerebro también sufre. Las personas con insuficiencia venosa crónica severa tienen mayor riesgo de desarrollar problemas cognitivos. No porque la insuficiencia venosa afecte directamente al cerebro, sino porque comparte los mismos factores de riesgo: inflamación crónica, sedentarismo, mala nutrición, estrés oxidativo. Cuidar la salud de tus venas es, en muchos sentidos, cuidar la salud de todo tu cuerpo. Las articulaciones, el sistema circulatorio es la autopista por la que viajan el oxígeno, los nutrientes, las hormonas y los mensajeros inmunológicos que mantienen cada órgano y cada célula del cuerpo en funcionamiento. Articulaciones, cuando esa autopista está congestionada, cuando el tráfico fluye mal, todos los órganos sufren las consecuencias. Quiero también mencionar brevemente el papel del estrés oxidativo en la salud venosa. El estrés oxidativo ocurre cuando hay un desequilibrio entre los radicales libres, que son moléculas inestables que dañan las células, y los antioxidantes, que los neutralizan. Lámpara. Las paredes de los vasos sanguíneos son especialmente vulnerables al daño oxidativo, porque están constantemente expuestas a la sangre y a todos sus componentes. Lácteos como la vitamina C, la vitamina E, los bioflavonoides, el resveratrol de las uvas, el licopeno del tomate, los betacarotenos de las zanahorias y la calabaza. Todos ellos ayudan a proteger las paredes vasculares del daño oxidativo. Una dieta rica en frutas y verduras de colores variados es la mejor estrategia para asegurarte de consumir una amplia variedad de antioxidantes. Hay una regla que les doy a mis pacientes y que me parece muy útil para simplificar las recomendaciones dietéticas. Trata de que tu plato sea tan colorido como sea posible: rojo, naranja, amarillo, verde, morado. Cada color en las frutas y verduras representa un grupo diferente de antioxidantes y fitoquímicos. Cuantos más colores haya en tu plato, más completa será tu cobertura antioxidante. Es un consejo simple pero muy efectivo. Quiero hablar ahora de algo que, en mi experiencia, es uno de los mayores obstáculos para que las personas adopten hábitos más saludables, y es la idea de que los cambios tienen que ser perfectos o no sirven. Muchos de mis pacientes me dicen: doctor, es que no puedo seguir una dieta perfecta. Tengo compromisos, viajo, a veces como en restaurantes, y yo les respondo siempre lo mismo: la perfección es el enemigo de lo bueno. No necesitas seguir una dieta perfecta para mejorar tu salud. Necesitas hacer mejores elecciones la mayoría del tiempo. Del tiempo comes bien, te hidratas adecuadamente, haces algo de ejercicio.
y duermes suficiente, el 20% restante no va a arruinar tu salud. Lo que sí arruina la salud es cuando ese 20% se convierte en el 80%. Así que no te presiones por ser perfecto, darte por mejorar de forma consistente y sostenida en el tiempo. Déjame darte ahora un resumen práctico de las acciones más importantes que puedes tomar a partir de hoy para mejorar la salud de tus venas. Articulaciones. Primero, muévete más. Camina al menos 30 minutos al día. Lo de una vez. Divídelo en 3 caminatas de 10 minutos. Haz ejercicios de tobillo cuando estés sentado durante periodos prolongados. Articulaciones. Segundo, eleva las piernas durante 15 a 20 minutos al final del día. Tercero, termina tu ducha con agua fría en las piernas. Articulaciones. Cuarto, bebe suficiente agua a lo largo del día, al menos 6 a 8 vasos, sin esperar a tener sed. Quinto, reduce el consumo de sal, azúcar y alimentos procesados. Articulaciones. Sexto, aumenta el consumo de alimentos ricos en vitamina C, bioflavonoides, magnesio, omega 3 y vitamina K2. Articulaciones. Séptimo, habla con tu médico sobre tus niveles de vitamina K2, vitamina D y magnesio y sobre si la suplementación podría ser beneficiosa para ti. Si tienes síntomas de insuficiencia venosa, pide a tu médico una evaluación específica que puede incluir una ecografía Doppler de las venas de las piernas. Noveno, si tu médico te lo recomienda, usa medias de compresión médica. Articulaciones. Décimo, trabaja en reducir el estrés crónico y mejorar la calidad de tu sueño. Estos 10 pasos no son complicados, no requieren medicamentos costosos ni tratamientos especiales. Articulaciones. Son cambios en el estilo de vida que están al alcance de cualquier persona y que si se implementan de forma consistente pueden marcar una diferencia enorme en la salud de tus venas y de todo tu sistema circulatorio. Articulaciones. Quiero cerrar este video con una reflexión que comparto con frecuencia con mis pacientes, especialmente con aquellos que están en la etapa de los 50, 60 o más años. Articulaciones. Hay una idea muy extendida de que los problemas de salud que aparecen con la edad son inevitables, que son simplemente el precio de envejecer y que no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Yo no comparto esa visión. En mis 30 años de práctica médica he visto a personas de 70 y 80 años con una salud cardiovascular excepcional, con venas en excelente estado, con energía y vitalidad que muchos de 40 años envidiarían. En uno de los casos, esas personas no tenían ningún secreto especial, simplemente habían tomado decisiones consistentes a lo largo de los años que habían cuidado de su cuerpo. También he visto lo contrario. Articulaciones. He visto a personas de 50 años con una salud vascular deteriorada, con venas en mal estado, con múltiples factores de riesgo que parecían mucho mayores de lo que eran. Articulaciones. Y en esos casos, la causa casi siempre era la misma: años de malos hábitos, de sedentarismo, de mala nutrición, de estrés no gestionado, de deficiencias nutricionales no detectadas. Realmente estos dos grupos no era la genética, aunque la genética juega un papel. La diferencia era las decisiones que habían tomado día a día, año tras año. Y lo que más me gusta de este hecho es que significa que tú tienes poder sobre tu salud. Independientemente de tu punto de partida, independientemente de los hábitos que hayas tenido hasta ahora, puedes empezar hoy a tomar decisiones que mejoren tu salud vascular, que fortalezcan tus venas, que mejoren tu circulación, que fortalezcan tus venas, que mejoren tu circulación, y que te permitan envejecer con más vitalidad, más comodidad y más calidad de vida. No es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde para empezar a cuidarse. El cuerpo humano tiene una capacidad de recuperación y adaptación sorprendente. Con los estímulos correctos, con la nutrición adecuada, con el movimiento suficiente, con el descanso necesario, el cuerpo responde, no siempre tan rápido como quisiéramos y no siempre de la forma que esperamos, pero responde. Articulaciones, sí que te invito a que tomes lo que has aprendido hoy y lo conviertas en acción. No esperes a que los síntomas empeoren. No esperes a que el médico te diga que tienes un problema grave. Empieza hoy. Articulaciones, empieza con un cambio pequeño. Quizás esta tarde terminas tu ducha con agua fría en las piernas. Quizás mañana por la mañana. En lugar de sentarte inmediatamente después del desayuno, das una caminata de 10 minutos. Articulaciones, quizás esta semana añades un puñado de arándanos a tu desayuno, o cambias el pan blanco por pan integral, o reduces una cucharadita de azúcar en tu café.
Los cambios pequeños, sostenidos en el tiempo, producen resultados grandes. Especulaciones a las. Recuerda lo que hemos aprendido hoy. La vitamina K2 es la vitamina secreta que ayuda a mantener las venas limpias y libres de calcificación, dirigiendo el calcio hacia los huesos, donde pertenece, y alejándolo de las paredes vasculares. La vitamina C es esencial para la producción de colágeno que da estructura y resistencia a las paredes venosas. Los bioflavonoides reducen la inflamación y fortalecen los vasos sanguíneos. Circulaciones a las. El magnesio es fundamental para el tono vascular y para prevenir los calambres. Los omega 3 combaten la inflamación y mejoran la fluidez de la sangre. Circulaciones a las. Y todos estos nutrientes trabajan juntos en sinergia para mantener tu sistema circulatorio en las mejores condiciones posibles. Cuida tus venas, cuida tu circulación, cuida tu cuerpo. Lo que veo bien cuando cada célula de tu cuerpo recibe el oxígeno y los nutrientes que necesita, cuando los residuos metabólicos son eliminados eficientemente, todo funciona mejor. Tu cerebro piensa con más claridad. Circulaciones a las. Tu corazón trabaja con menos esfuerzo. Tus músculos se recuperan más rápido. Tu piel se ve más saludable. Tu energía es mayor, tu calidad de vida es mejor. Eso es lo que quiero para ti, Radios. Eso es lo que quiero para todos mis pacientes, no simplemente la ausencia de enfermedad, sino la presencia de verdadera vitalidad y bienestar. Las educaciones, y creo con toda convicción, basándome en décadas de experiencia clínica y en la evidencia científica disponible, que eso es posible para la mayoría de las personas, independientemente de su edad, y tomen las decisiones correctas. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por dedicar tu tiempo a aprender sobre tu salud. En sí mismo, la decisión de informarte, de prestar atención a lo que le ocurre a tu cuerpo, de buscar formas de cuidarte mejor, ya es un paso enorme en la dirección correcta. Sigue así, sigue preguntando, sigue aprendiendo y sobre todo, sigue actuando, sigue aprendiendo y sobre todo, sigue actuando. Lo toses a la información, sin acción no cambia nada. Pero la información convertida en hábitos, en decisiones diarias, en pequeños cambios consistentes, puede transformar tu salud de formas que quizás hoy ni imaginas. Cuídate mucho, tu salud vale la pena.